Bueno, creo que se ve ya la pantalla. Sí, empecé a grabar. Esperen. Sí. Vamos de nuevo. Ok, se ve la pantalla. Yo oscuro veo todavía, ¿no? Bueno. Ahora, no sé si se mira ya pantalla. Bueno, es la guía lo que estoy presentando. Yo no veo nada. Ahorita sí. Ya. Ya, hoy sí ya veo. Ok. Vale, creo que estamos todos. Creo que no el detalle. No sé por qué me pide siempre admitirlos. Bueno, la guía de laboratorio, en la guía 2 se llama Fuerzas Concurrentes Coplanares, y que es guía de laboratorio 2 de Física 2. Bueno, algo importante que quizás que quizás no quedó muy claro la vez pasada y que se me preguntó, ¿verdad? Y es cómo vamos a realizar un reporte. Sí, creo que por parte de coordinación hubo un detalle, ¿va? De que nos subieron nuevamente una rúbrica, pero si recuerdan en Física 1 había una rúbrica en la cual es aplicable para cualquier tipo de reporte, ¿verdad? De física. Entonces, bajo esa idea, creo que y creo que el ciclo pasado se entregaron mínimo 3 reportes, los cuales debían cumplir con la rúbrica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los que me preguntaron, yo les mencioné que pueden tomar esa rúbrica y a la vez, como idea de un reporte, creo que también ya en Física 2, creo que ya se tenía una idea un poquito más, un conocimiento más claro sobre cómo hacer un reporte, ¿va? Entonces, hasta cierto punto yo tomé en cuenta ese detalle de cómo diseñaron el reporte en su calificación. Sé que eh, hay algunos reportes que ahí van faltando, pero eh, traté de ser un poco considerado en ese sentido por ser la primera vez, ¿verdad? Pero hoy les menciono nuevamente que es importante por lo menos tener una estructura de un reporte, en cierta forma siendo como la misma idea de Física 1, ¿verdad? Es importante ese detalle que tomen en cuenta. Luego, si ustedes al generar la estructura deben principalmente tomar 3 detalles que debe cumplir todo reporte. Bueno, son la discusión de datos, los datos que han tomado, que en ese caso es la discusión de datos, el análisis de los datos es otra parte muy importante que siempre debe tener, y, y la última son las conclusiones. Todos esos detalles deben ir por separado, puede ser, pero también deben ser claros y concretos. Y luego, si hay preguntas, esas entran en discusión de preguntas, en análisis de los datos, pues, de los resultados. Esos son detalles que estuve observando en los reportes anteriores y eh, no les digo que escriban grandes párrafos con ideas claras y sencillas sobre lo que ustedes han comprendido es más que suficiente, ¿verdad? Porque no espero que den grandes análisis,
Por muchas veces hasta las mismas prácticas no dan, ¿verdad? Quizás no se puede ahondar en una práctica como la que vamos a hacer hoy en cuestiones muy amplias, porque la misma práctica nos imposibilita hacer grandes conclusiones, grandes análisis, pero párrafos sencillos y claros se pueden estructurar, ¿verdad? Son detalles que les trato de ahorita aclarar. Ahora bien, la práctica hoy se llama fuerzas concurrentes con planares. Tenemos el objetivo de la práctica es analizar el carácter vectorial de las fuerzas, determinando la fuerza equilibrante de un sistema de fuerzas. Analizar el carácter vectorial de las fuerzas, determinando la fuerza equilibrante de un sistema de fuerzas concurrentes y coplanares. Bueno, hola, hola, sí. Bueno, ok. Fuerzas concurrentes y coplanares son dos términos. Las concurrentes eh, son fuerzas que actúan sobre un mismo punto, ¿verdad? En general, nosotros en un análisis de fuerzas, eso lo aplicamos generalmente, ¿verdad? Hacemos que un sistema sea un punto y donde actúan todas las fuerzas. A eso se le conoce como fuerzas concurrentes, están aplicadas sobre un mismo punto. Y coplanares se refiere a la dimensión en la cual se encuentra. En este caso, como estamos trabajando en una dimensión, vamos a aplicar este detalle. Ok, me dicen que no se escucha. No sé por cuál es el detalle. No sé, los demás me escuchan. Hola, hola. Yo sí escucho. Ok, ya pues quizás tiene problemas de audio Yo la compañera. Ok, sí, me dice que no escucha. No sé cuál es el detalle. Bueno, tal vez puede solucionar el problema porque no es de mi salida, sino que es de su dispositivo, me imagino. Bueno, el otro objetivo específico es verificar las condiciones de equilibrio de un cuerpo sometido a fuerzas coplanares y concurrentes en un sistema que es el base del simulador, ¿verdad? Establecer experimentalmente. Acá hay un detalle que cuando nos hace establecer experimentalmente un importante nos refiere a calcularlo, ¿verdad? A partir de lo que hemos aprendido sobre equilibrio, condiciones de equilibrio, ¿verdad? Bueno, nosotros habíamos en este ciclo, bueno, en esta materia hemos aplicado condiciones de equilibrio, pero lo vimos principalmente a condiciones de equilibrio en un sistema completo, eh, tomando en cuenta por la parte cíclica y la parte de rotación, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que viene la idea de esta práctica. De fundamentos, habla sobre vectores. Algo muy importante que vamos a aplicar es, vamos a descomponer para hacer un análisis de los vectores que nos hagan fácil el cálculo a través de los vectores por sus componentes. Eh, También la práctica va a proponer hacer o determinar la solución, que en este caso es un vector resultante, a través de métodos gráficos. Eh, Vamos a dejar quizás solo que se haga como una ejemplificación de una solución de lo que va a ser la práctica aplicando los métodos gráficos, ¿va?
para recordar un poco y no dejar de lado ese pequeño aspecto que toma la guía, ¿verdad? Bueno, el vector lo podemos descomponer, ya sea en su componente horizontal o vertical, a través del ángulo, ¿verdad? Ya sea aplicando coseno, si queremos la proyección sobre el eje X, que en este caso es el eje horizontal, y si necesitamos la componente en el eje vertical, el seno, ¿verdad? De la magnitud del vector que estamos estudiando. Concepto de fuerza, son detalles que vamos a pueden darle una leída. Aquí menciona el término de fuerzas concurrentes. Si observan, todas las fuerzas están actuando en el mismo objeto, pero nosotros idealmente lo transformamos a un punto. Esta de fuerza es más que un sistema donde colocamos tres o más diferentes fuerzas que generan, dadas por una tensión, y lo que nosotros necesitamos es determinar una fuerza resultante, que en este caso sería una fuerza extra que no estaba en las iniciales, que logre equilibrar el sistema. Esa es como la idea de una mesa de fuerza, ¿verdad? La figura 3 nos muestra, y tenemos el sistema. Si observamos el 3, 4 objetos que generan una tensión, en este caso una fuerza sobre un anillo, en el que está en el centro. Entonces, acá el problema que se nos da para resolver es que conocemos únicamente las tres fuerzas, tres de las cuatro fuerzas. Vamos a necesitar encontrar una fuerza 4 que mantenga en equilibrio dicho sistema, ¿verdad? Porque al eliminar alguna de estas cuatro fuerzas, el sistema comenzaría a desplazarse y dejaría su condición de equilibrio. Entonces, ya va entrando a la práctica. El sistema que vamos a observar principalmente es algo parecido a lo que tenemos en la imagen, donde vamos a ver no no vamos a ver cuatro vectores fuerzas, sino que vamos a ver únicamente tres vectores fuerza, y nosotros vamos a calcular el cuarto vector que logre mantener en equilibrio el sistema, ¿verdad? Dice, en esta actividad se usarán vectores para calcular un vector de fuerza faltante para que no ocurra un movimiento. Para aplicar la fuerza de una manera mensurable, se usará una tabla de fuerzas, tal y como se mostró en la figura 3. Una tabla o mesa. Ahí entró en ocupar otro término. Se muestra la figura. Un detalle importante es que siempre el sistema que vamos a emplear va a medir solo ángulos de T0 hasta 359. Entonces, porque el simulador posee un medidor de ángulo que nos va a ayudar para determinar el ángulo y poder hacer el análisis analíticamente y establecer un vector resultante, ¿verdad? Ese es un detalle importante. Y también a partir de ello es de tener en cuenta cómo vamos a dar nuestra solución, ¿verdad? Más adelante tenemos cómo es la apariencia del simulador. Yo directamente voy a entrar. Así que no estaba yendo. Vamos a entrar
Y como vemos, eso sería todo. What? Qué extraño. Ajá. Sí, ya. Ok, ya entré al simulador. Creo que más no describe la guía. El procedimiento, antes de entrar a detalle al simulador, dice abra la simulación, tome una captura de pantalla del juego de fuerzas que el simulador le proporciona. Esto es importante. Para mí es inicialmente como mostrarme el ejemplo cuando ustedes me pongan el reporte únicamente de que ustedes trabajaron con el simulador, ¿verdad? Luego, porque yo me voy a fijar en la tabla, ¿verdad? Que ustedes definan primera simulación, segunda simulación, así como muestran las tablas. Entonces, yo con eso no tanto poner tanta imagen, ¿verdad? Porque si no, solo como ejemplo de que ustedes estuvieron trabajando con el simulador. De ahí nos dice las tablas, el llenado que vamos a ir haciendo. Y y la fuerza 4 en este caso vamos a definir como el vector resultante. En este caso no voy a escribirle fuerza 4 porque mejor póngale fuerza resultante. Es un detalle mínimo, pero es más legible en el momento de ir la lectura, ¿verdad? De un reporte. Porque ese es su resultado, ¿verdad? El que ustedes esperan. Porque lo van a encontrar magnitud y el ángulo. Como les menciono, este ángulo va a estar medido desde el 0 hasta los 365 en dirección antihoraria. Así es como van a denotar los ángulos. Aquí nos dice encontrar la magnitud de dirección que debe poseer una cuarta fuerza de tal manera que equilibre todo el sistema de fuerzas. Eso lo hará empleando un método analítico o gráfico. Entonces, para la primera simulación, esto es, vamos a hacerlo a través del método gráfico, y para las subsecuentes simulaciones, es decir, desde la 2 para arriba, van a ser a través del método analítico, que vamos a determinar la fuerza resultante. Ahora bien, el simulador nos da la respuesta, esto sí, si hemos Lick, encontrado primero disculpe, está antes, hola, enseñando hola, algo porque yo no veo nada. ok, hay puedes cerrar. Ahorita seguí hablando de la guía, pero bueno, detalles. Es que en eso que entro y salgo a admitir a un estudiante, como que cierra lo de la presentación. Ahora se ve. Hola, hola. Sí, sí se ve. Sí, gracias. Sí, es que en ese detalle cuando cambio nuevamente entro a Teams, como que entra en problema el sistema, ¿verdad? Bueno, como mencionaba, creo que mencionaba que son diferentes simulaciones en las cuales van a determinar una fuerza resultante distinta, y para la simulación 1 vamos a aplicar el método gráfico. Ahí sí voy a necesitar que ya sea a mano o si ustedes ponen a computadora generar
el, el diagrama, bueno, en este caso el gráfico sería porque sería escala, es importante, y donde determinen ahí la magnitud y el ángulo que han encontrado, ¿verdad? Y como les menciono, el programa da la solución, eso sí, si entra en los parámetros eh, o si sus datos que han encontrado son cercanos a la solución, ¿verdad? Ya vamos a mostrarles eso que les mencioné. Dice que repita todo el proceso para 3 diferentes tipos de grupos de fuerzas. Dice que serían eh, 4 simulaciones, ¿correcto? Sí, repita todo el proceso para 3. Sí, la primera simulación serían 4 simulaciones las que vamos a emplear. ¿Qué pasó? Uy. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Sí se Sí, Lick, escucha. te escucho. Sí, se le escucha, Lick. Entonces, vamos a pasar al simulador. Se observa ya el simulador. Yo no lo puedo ver, Lick. No se ve. Ahorita, Vale. ahorita sí. Ya, ok. Entonces tenemos el simulador, bastante sencillo. Entonces, como les mencionaba, el sistema consta de 3 fuerzas visibles, ¿verdad? Observemos. Y tenemos un sistema que puede medir ángulo con respecto al eje X positivo, ¿verdad? Acá lo tenemos a la mano derecha, es un círculo sin rellenar, rojo, y luego se marca, ¿verdad? Si observamos, podemos moverlo, se observa que y a la punta abajo del recuadro, ahí dice herramienta de medida de ángulos, ¿verdad? En grados. Observemos que a medida lo vamos desplazando hacia arriba, bueno, en dirección antihoraria, va marcando un mayor ángulo, ¿verdad? Y si nosotros bajamos del eje horizontal, no nos marca un valor negativo, sino que un ángulo de cercano a los 360 grados, ¿verdad? Entonces, esa es la herramienta para medir ángulos. Es muy importante que tengamos la idea de cómo los mide el sistema. Y la tabla que nos muestra el simulador es para que nosotros coloquemos la magnitud y el ángulo del vector resultante, para luego con botón que tenemos en la parte inferior derecha, hay un botón en el cual nosotros vamos a comprobar nuestra respuesta. Si la respuesta es correcta, aparecerá acá en el recuadro rojo de la parte inferior la respuesta que el sistema ha calculado, ¿verdad? Y vamos a observar que puede que esté muy, muy cercana a lo que nosotros hemos puesto o que varíe por ciertos valores, ¿verdad? Pero siempre cercana a lo que el sistema ha calculado. En cambio, si nosotros colocamos una respuesta que no es correcta, el sistema únicamente nos va a decir que está mal, ¿verdad? Nuestra solución es incorrecta, ¿verdad? Y luego aquí hay un botón para que nosotros podamos variar los vectores. Vamos a probarlo. Y nos dice
si queremos un nuevo grupo de vectores o mantener los mismos ahorita, ¿verdad? Vamos a darle cambiar y vemos que el grupo de vectores de los 3 vectores iniciales, de vectores fuerza, se han modificado, ¿verdad? Entonces, y eso es como lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Esta sería nuestra primera simulación, por decirlo así. Este va a ser ejemplo. Esperaría que cada quien, la primera imagen que me pongan sea diferente a la que estoy mostrando. Ya si, porque ahorita vamos a hacer, los datos que voy a tomar van a ser de ejemplo. Entonces, vamos a calcular el vector resultante ahorita como ejemplo para que veamos cómo trabaja el programa. Inicialmente yo lo voy a hacer así analíticamente porque es un poco más rápido. Entonces vamos a calcular las componentes por cada vector. Vamos a llamarle vector 1, fuerza 1, al que posee una magnitud de 158.2 newton. A la fuerza 2 le vamos a poner a la que corresponde a 298.9 newton, y a la tercera es la que corresponde a los 223.4 newton. Tomen nota de eso. Fuerza 1, la que corresponde a los 158.2 newton. Fuerza 2, 298.9 newton. Y la tercera, los 223.4 newton. Entonces vamos a tomar el ángulo con respecto al eje X. Entonces vamos a ver que el vector 1. Licenciado, una pregunta. Ajá, sí. Esos datos son los que vamos a poner en las tablitas donde aparece fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4, ¿o no? Sí. La fuerza 4 va a corresponder a la fuerza resultante. Ok, muchas gracias. Entonces, observemos que el primer ángulo, el F... El vector 1, F1, por llamarlo así, tiene un ángulo de 102 grados. Cuando nosotros aplicamos el coseno de algún ángulo, generalmente lo tomamos entre 0 y 90, ¿verdad? Siempre lo tomamos con respecto al eje X. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Quiere decir que este vector será comprendido entre el eje X negativo y el vector bar. Si tenemos que es 102, quiere decir que para 180 tenemos que 180 menos 102, tenemos que el ángulo que vamos a tomar para aplicar el coseno es de 78 grados. Es decir, el ángulo entre este eje negativo y el vector, ¿verdad? Este ángulo de acá. Así los demás, ¿verdad? Siempre tomamos como referencia el eje X para tomar el valor del ángulo. Ahora el siguiente vector es el vector F2 de 298. Aquí hay que tener también cuidado de la medida del ángulo. Bueno, 260 nos marca.
hacemos los mismos, 260 menos 180 nos da un valor de 80 grados, ¿verdad? Es decir que el vector 2 tiene una apertura de 80 grados con respecto al eje X. Y por último el vector 3 tiene una abertura de 292, ¿verdad? Esto tomándolo con DTL eje X, pero vamos a positivo, lo vamos a tomar restando 360 menos 292, ¿verdad? Entonces tenemos que el ángulo de abertura es de 68, ¿verdad? Entonces ya tenemos la medida de los ángulos y con ello vamos a aplicar la suma de fuerza, ¿verdad? La fuerza que nos dé va a ser la componente del vector. Esto sí, debemos aplicarle el negativo, porque en este caso sería una fuerza resultante de las tres fuerzas. Y para que el sistema se equilibre, debe existir una fuerza que se oponga a ese vector, ¿verdad? Entonces, por eso aplicamos el negativo. Entonces, para las componentes en X, le vamos a llamar así del vector resultante, sería el F3 por el coseno de 68 menos F1 por el coseno de 78 menos F2 por el coseno de 80 grados, ¿verdad? Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a, en este caso, el único que tenemos positivo es la fuerza 1, es decir, F1 por el coseno de 78 grados menos la fuerza 2 por el coseno de 80 grados menos la fuerza 3 por el coseno de 68. Entonces vamos a calcular esos valores y vamos a obtener, ya les menciono, F1 es de 158.2 por el coseno de 78 menos F2 que es 223.4 por el coseno de 80. Tenemos que el resultante, el vector en X, la componente X del nuevo vector resultante sería de 12.0 12.0 Newton, ¿verdad? Eso en X, y en Y lo vamos a calcular también. Tenemos que la fuerza 1 que es de 158.2 por el coseno de 78 menos 298.9. Oh, no, pues lo siento, aquí es seno, estoy tomando mal. Para Y son senos, detalle importante, 158.2 por el seno de 78 menos 298
8.9 por el seno de 80 menos 223.4 por el seno de 68. Y nos da que el vector resultante en Y de menos 346.7 newton. Repito, voy a escribir eso en... Bueno, lo que yo he encontrado ahorita, me indican si se ve un Word que estoy abriendo, que las fuerzas en X resultantes, se ve el Word. Hola, hola. Hola, hola. Sí se ve, Lick. Entonces, lo que he encontrado yo, ¿verdad? Que las fuerzas resultantes en X van a ser igual a 12 newton y las fuerzas en Y que yo he encontrado es igual a menos 346.7 newton. Entonces, esas son las fuerzas, las componentes de la fuerza. Déjenme constatar la de X porque siento que no es la correcta por el signo principalmente. Tenemos la fuerza 3 de 223.4 por el coseno de 68 menos 298.9 por el coseno de 80 menos 158.2 por el coseno de 78. Entonces, sí, tenía un detalle. Es en Y, en X, no es 12, sino que es 11. Y negativo, ¿verdad? Vale. Entonces, observemos que este es el vector resultante de la suma de los vectores, así como los tenemos. Pero nosotros estamos buscando un vector que se oponga, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar el negativo. Entonces, esto sería igual a tener únicamente multiplicando por menos, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a 11 newton, el vector resultante, y abajo únicamente tenemos que ir igual a 346.7 newton, y esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? Este sería el vector resultante que haría que el sistema se encuentre en equilibrio. Ahora bien, como no nos piden por componente la respuesta es de encontrar el módulo, únicamente de elevar al cuadrado ambas cantidades y sumarlas. Quiere decir 11 al cuadrado más 346.7 al cuadrado, le sacamos raíz de eso. Tenemos que el módulo es de
346.8. Ese va a ser la magnitud que nos piden, la fuerza, en este caso resultante, va a ser igual a 346.8 newton, ¿verdad? Hay 200. Y cómo calcular el ángulo. Recordemos que para determinar el ángulo, le vamos a poner alfa, va a ser igual a la tangente de del lado opuesto entre el adyacente, es decir, en este caso es sencillo decir entre el lado, la componente vertical y la componente horizontal, ¿verdad? En este caso, ¿quién es la componente horizontal? Es los 11 newton y la componente vertical son los 346.7 newton, ¿verdad? Entonces, al hacer esa fracción, tenemos que 346.7 entre 11, le sacamos tangente inversa a esa fracción, tenemos que el ángulo es de 88.2. 88.2, en este caso es grado, ¿verdad? Y entonces, estas son las respuestas que nosotros estaríamos dando en el simulador para verificar que sean correctas, pues, las adecuadas. Son 360 y... ¿cuánto? 3.8, esa es la magnitud, y el ángulo son 88.2. Entonces estamos encontrando esos son los valores que con respecto vamos a encontrar el ángulo. Observemos bien y vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Hemos determinado que la magnitud del vector resultante que mantendría en equilibrio el sistema tiene una magnitud de 346.8 y tiene un ángulo con respecto al eje X de 88.2 grados, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba y nos da que es correcto, ¿verdad? En tal caso, la solución que el sistema da con respecto a la magnitud estamos bastante acertados. Ya con el ángulo difiere de 2 grados, ¿verdad? Entonces, observemos que aunque sea analíticamente, siempre hay una cierta discrepancia. Esto ustedes esto puede venir dado que analíticamente a veces despreciamos ciertos valores decimales y eso entra en juego en la solución, ¿verdad? Gráficamente recordarán que hay diferentes motivos por los cuales los resultados también van a diferir, ¿verdad? Ya sea por la escala tomada, por la precisión
del realizador del diagrama, ¿verdad? Entre otros detalles, ¿verdad? Entonces, hemos hecho un primer ejemplo y salió bastante bien, únicamente difirió el ángulo, pero entramos en los parámetros de respuesta, ¿verdad? Que admite el programa. Entonces, en tal caso, es todo lo que van a ir tomando. Como preguntaba la compañera, estos son los, por ejemplo, para la tabla ustedes le van a llamar ya sea cualquiera de los vectores, el vector 1, la fuerza 1, la fuerza 2, y al último le van a llamar la fuerza resultante, ¿verdad? Van a tomar su magnitud y el ángulo con respecto al eje X. Es de tener en cuenta eso, que no vayan a tomar el valor que les da el medidor de ángulo, que con respecto al eje X. Es muy importante tener ojo en eso, ¿verdad? ¿Alguna duda ahorita con respecto al simulador? Respecto al simulador, no tengo ninguna duda. Donde sí me confundí bastante fue cuando encontró el vector resultante. Lo que entendí fue que para el eje de X multiplica todas las fuerzas por el coseno y en el caso de Y por el seno. Luego no entendí que Sí, los valores que dio en X y Y. bueno, lo hice un poco a la carrera porque, bueno, yo imagino que se recuerdan de Física 1, ¿verdad? En el cual trabajaban vectores y hay dos formas de trabajar los vectores, ¿verdad? Para encontrar una resultante. Primero es bajo el método analítico, en el cual hay diferentes métodos, y el otro es el método analítico, descomponiendo cada vector en sus componentes, en este caso en X y en y hacer la suma, ¿verdad? En este caso suma o resta, ¿verdad? Dependiendo de el signo que tengan. Vamos, observemos el vector que nosotros definimos como fuerza 1, que es este de 158.2 newton. Si nosotros tomamos como el eje X la recta vertical como el eje X y la recta horizontal como el eje X, tenemos que el vector lo podemos descomponer sus, en Y y en X, ¿verdad? Y eso como se logra aplicando los cosenos o senos con respecto a cualquiera, ¿verdad? Ya habíamos determinado que el ángulo del vector F1 era el 78, entonces su proyección sobre el eje X va a ser el módulo de la fuerza 1 por el coseno de 78 grados, ¿verdad? Su proyección sobre el eje Y va a ser F1 por el seno de 78 grados. Entonces, y ahí hacemos la suma de fuerzas, ¿vale? Por las componentes X y las componentes en Y. No sé si eso resuelve la duda. Es que esa parte en realidad la tengo bastante clara. Lo que no entendí fue lo que Ajá. es final en el documento de Word, cuando tenía la fuerza resultante en X y luego en Y, que dijo que había que como que Ah, multiplicar al cuadrado, luego raíces. En esa parte me perdí. no, no, bueno, es en ese detalle, ¿verdad? Nosotros encontramos una fuerza resultante de las tres, ¿verdad? Inicialmente yo apliqué por -1 porque necesitamos un vector que se oponga a al vector como determinado, ¿verdad? Es decir, que si nosotros tenemos un vector que está sobre el eje X negativo y nosotros queremos un vector que se oponga a ese, que sería, aplicando la primera,
la segunda ley de Newton. Una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto o dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, por eso lo aplicamos el menos, ¿verdad? Vaya, esa es una parte. Ahora, para encontrar la magnitud que hacía es el módulo, ¿verdad? Es decir, es como hipotenusa, ¿verdad? De verdad, elevar al cuadrado sus lados y sumarlo, ¿verdad? En este caso, elevé 11 al cuadrado más 346.7 al cuadrado. Eso le saqué raíz a esa suma de cuadrados y a partir de ello obtuve este 346.8. Es como lo que aplicamos de Pitágoras, ¿verdad? Con eso obtuve el módulo, este f sub r, ¿verdad? Y para encontrar el ángulo de un vector, en este caso lo hemos determinado con respecto al eje X, vamos a tomar la tangente inversa del lado opuesto entre el adyacente. Y yo les mencionaba de forma más sencilla el lado vertical o la componente en Y entre la componente en X. Entonces aquí en la componente en Y son los 346.7 newton y la componente en X es los 11 newton. Y al aplicarle tangente inversa obtenemos que el ángulo de abertura es de 88.2 grados, ¿verdad? Y esos son los valores que hemos encontrado. No sé si quedó claro o todavía hay algún detalle. No, ya quedó bastante claro. Gracias. Ok. Bueno, no sé si hay otra duda o pregunta. Si no, pasamos a la última parte. La última parte son preguntas. Son preguntas que van a disponer en el reporte. Importante que cada una le tomen ahí su tiempo para responderlas. Son, a mi punto de vista, ayudan también a encontrarle un poquito más de idea al escribir las conclusiones, porque a partir de ello podemos crear nuestras conclusiones sobre la guía, sobre el laboratorio. Dice la primera, obtiene los mismos resultados de magnitud y ángulo utilizando ya sea el método analítico y el de gráficos, ahí lo definen. ¿Qué método le resultó más cómodo utilizar y por qué? Eh, Podría decirle que las fuerzas dadas por el simulador son de tipo coplanar. Explique, ahí tienen que leer la definición. De tipo de fuerza concurrente. Y de ahí si es una mezcla, entonces... Y por último creo que la F es una pregunta muy, muy importante. Porque pone la pauta a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Debido a que no estamos trabajando en un laboratorio exactamente, sino que el tema es a través de simuladores, ¿verdad? Es muy importante la F, que ustedes pongan su criterio a la pregunta, a lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan, ¿verdad? Esas son las preguntas, no tienen donde perderse en el sentido que no crean más preguntas que la misma en sí. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta sobre lo que hemos realizado. O si no, vamos a ir finalizando.
Hola, hola. En lo personal, respecto al laboratorio, me queda bastante claro. Lo que tengo duda es respecto a la entrega del reporte. ¿Se mantiene para mañana o sería otra fecha? Bien, gracias por, bueno, esto quisiera que, bueno, yo le escribí a la coordinación y no me contestaron porque sí, fue un problema mío, porque este laboratorio tuvo que haber sido allá luego ¿qué? De la tutoría número 3 antes del parcial, ¿verdad? Bueno, es un detalle de logística principalmente el que yo encontré, porque en fechas se supone que, bueno, incluso creo que, no sé si hay un detalle ahí, que no hay tanto un orden cronológico donde tomarse, entonces. Pero la cuestión es que yo pregunté, mi persona preguntó a través así de los medios al coordinador y no hubo respuesta sobre si iba a haber laboratorio. Incluso ese día estuvimos ahí a través del grupo, nosotros, ustedes me estaban preguntando si iba a haber laboratorio y pregunté lo mismo y no hubo respuesta. Luego a los días apareció una guía ahí en la parte de unidad número 4, algo raro porque esa unidad ni la habíamos visto todavía, entonces era como algo raro, ¿verdad? La cuestión es que pasaron los días, no hubo respuesta, incluso hasta hace como 2 semanas un tutor nuevamente preguntó a coordinación si se iba a hacer el laboratorio, qué pasaba o qué, no hubo respuesta nuevamente. Entonces yo dije, no puedo hacer un laboratorio, es decir, cargar a los estudiantes con tareas que ni siquiera se han asignado por parte de coordinación y los demás compañeros, es decir, de las otras sedes estén haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sistema yo creo que no conversé con los demás tutores para ver si se hacía o no, ¿verdad? Entonces, a los días, creo que la semana pasada, un tutor nuevamente preguntó ya directamente de que si había una pestaña para subir el reporte. Eso me quiso decir que entonces los otros compañeros tutores sí pusieron en práctica el reporte sin que el coordinador dijera, sí, háganlo, ¿verdad? Y entonces, por eso ya les venía preguntando yo cuándo lo podríamos realizar. La cuestión es que yo pregunté a coordinación si se podía mover, hacer una sección, ¿verdad?, de la fecha para que ustedes puedan subir el reporte. Y como no he tenido respuesta, lo que les voy a pedir, así como en forma confidencial, es que ustedes mañana, bueno, antes que se termine el periodo, ustedes únicamente suban una, una carátula y vamos a disponer de aquí de 15 días, de hoy es jueves, decir que, bueno, antes del 31 envíenme sus reportes al correo, yo los reviso, así los reviso y luego en plataforma, como va a aparecer de que ustedes envían el reporte dentro de las fechas, únicamente yo subo su nota, ¿verdad? Y no habría ningún problema. No sé si les parecería esa idea o si no esperamos hasta que coordinación habilite nuevamente el periodo de subir el documento, ¿verdad? A mí me parece bien porque no es seguro que después no tenga chance como de subirlo otro día, ¿va? Entonces, haciéndolo de esa manera, aparecerá que ya lo hemos entregado y supongo que los demás compañeros no tendrían problema con eso también. Sí, sí, solo en el sentido que vamos a ser estrictos en la fecha de entrega, ¿verdad? Es decir, bueno, ya del otro año ya no aceptaría el reporte, ¿verdad? Pero eso es como les digo, desde que también me, me tomen de ser rigorista en ese sentido, ¿va? Que el reporte va a ser hasta dentro pueden empezarlo a entregar ya en estos días, ¿va? Pero la fecha límite sería dentro de 15 días a mi correo, ¿va? Es decir, que me lo pueden estar mandando el propio 31 a las 11:50 de la noche, ¿verdad? Antes del abrazo de medianoche, ¿verdad?
de Año Nuevo. Pero sí, quería que respetaríamos ese aspecto, ¿verdad? Les daría 15 días para que detallen su reporte, ya me lo envíen y ustedes en plataforma únicamente suben una carátula, ¿verdad? Una carátula como debe ser. Un criterio que a veces se les pasa es que los documentos deben ser en PDF. Eso sí, tengan en cuenta, por favor. Entonces, no sé, los demás, ahorita en grupo, por mensaje me lo pueden decir. Si está de acuerdo los demás. A mí me parece bien, licenciado, así a esas fechas. Por mi Ok, parte, igual me entonces, parece que Sí, de acuerdo, licenciada, muy mm, bien esta propuesta. ok, entonces, espero que bueno, este sea un acuerdo y entonces quedamos con eso. Entonces, estén pendientes de subir la carátula antes del tiempo, antes de que se cierre el tiempo, ¿verdad? Y luego el reporte antes de que finalice el año, o sea, antes del 31. Y así luego subirle yo la nota, ¿verdad? Y no habría tanto problema. Ok, estamos de acuerdo. De mi parte no hay problema, Le. Ok, vamos, entonces, gracias a todos. Entonces, espero ahí sus reportes y cualquier duda o para mí pregunta. está bien. Estamos, ok, Buenas noches, entonces para mí estamos está de, bien. ok, muchas gracias entonces a todos. Y bueno, esperando que se encuentren muy bien. Sé que ese sería trabajo un poquito con respecto a los tiempos que se ha dado de vacaciones, ¿verdad? Disculpas del caso. Entonces agradecerles por el tiempo ahorita que han tomado para la tutoría de laboratorio. Eh, subiré lo más pronto posible este video. He estado teniendo problemas con el internet en cuanto a subir videos. Y entonces desearles ya desde este momento feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿verdad? Espero nos veremos pronto. Sería en la tutoría número 6, la última. En este caso sería la segunda semana de enero, allá por el 9. Estar pendientes y les recordaré nuestra tutoría 6 y bueno, estar pendientes también del demás detalle, ¿verdad? Tareas, es el reporte, no se les va a olvidar por lo de la fiesta. Y estar con los contenidos, va repasando ahí, dando una leída, si tienen tiempo resolviendo ejercicios y cualquier detalle, ahí estamos para resolver. Entonces, con esto vamos finalizando. Si no hay alguna duda o pregunta, entonces nos despedimos. Pasen buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Y Feliz noche. Gracias gracias igualmente, igualmente. licenciado.